En las profundidades de los bosques que rodean a Nizhny Novgorod, circula una leyenda que ha helado la sangre de los lugareños durante generaciones. Se habla de la aparición de una mujer vestida completamente de negro, con el rostro oculto bajo un velo, conocida como la Dama Negra. Su presencia no es un simple rumor, sino un relato que ha sobrevivido al paso del tiempo, transmitido en susurros junto a las hogueras y advertencias entre viajeros. La historia cuenta que, hace siglos, una joven de la región estaba destinada a casarse con el hombre que amaba. La boda prometía ser el evento más esperado, uniendo no solo a dos corazones, sino también a dos familias importantes de la zona. Sin embargo, el destino le jugó una cruel traición. La noche antes de la ceremonia, el novio nunca regresó a casa. Algunos dicen que fue víctima de un accidente, otros aseguran que huyó, incapaz de enfrentar su compromiso. El golpe fue devastador para la novia, vestida con su traje nupcial negro, una tradición en ciertas familias antiguas de la región. Salió al bosque en busca de su amado. Horas más tarde, encontraron su cuerpo sin vida, tendido sobre las raíces de un roble. Nadie supo si fue un accidente, un suicidio o un crimen, pero desde entonces, los aldeanos juraron que su espíritu jamás abandonó aquel lugar. Desde entonces, quienes transitan por los senderos del bosque aseguran haber visto una silueta femenina envuelta en un vestido oscuro. El velo que cubre su rostro jamás deja ver sus facciones, pero lo que más aterroriza a quienes se cruzan con ella es la sensación de vacío, de frío, como si la esperanza misma se extinguiera en su presencia. La Dama Negra no habla, no grita, no amenaza. Simplemente se deja ver entre los árboles, a cierta distancia. Sin embargo, hay algo hipnótico en su figura. Muchos viajeros confiesan que, sin entender por qué, sienten la necesidad de seguirla. Es como si una fuerza invisible los arrastrara hacia lo más profundo del bosque. Los lugareños aseguran que quienes caen en esa trampa nunca vuelven. Se pierden entre la espesura, incapaces de hallar el camino de regreso. Algunos creen que la Dama Negra los conduce hacia el mismo lugar donde murió, obligándolos a compartir su destino de abandono y soledad eterna. Existen historias de leñadores que juraron haber visto a compañeros seguir aquella figura, solo para desaparecer entre la neblina. Otros dicen haber escuchado voces femeninas llamando sus nombres, aunque viajaban solos. Y en más de una ocasión, perros de caza se han negado a entrar en la zona del bosque donde se supone que ella aparece, gimiendo y huyendo como si percibieran un peligro invisible. Con el paso del tiempo, la leyenda se fue transformando en advertencia. A los niños se les decía que no entraran solos al bosque, pues la Dama Negra podía llevarlos. Los ancianos contaban que su espíritu aparecía sobre todo en noches de luna llena, cuando la luz plateada bañaba los árboles y el silencio era tan profundo que cada crujido de rama parecía un presagio. Algunos investigadores modernos han intentado dar explicación al mito. Aseguran que la figura podría ser una alucinación causada por el cansancio o por los efectos de la niebla. Otros piensan que se trata de una confusión con mujeres de luto que, en siglos pasados, visitaban tumbas ocultas entre los bosques. Sin embargo, ninguna teoría logra justificar las desapariciones asociadas a esta presencia. A lo largo de los años, se han encontrado objetos extraños en el bosque, velos rasgados, zapatos antiguos e incluso flores secas dispuestas sobre piedras, como si alguien aún continuara celebrando un ritual olvidado. Para los creyentes, son ofrendas que alimentan la energía de la Dama Negra. Para los escépticos, solo coincidencias que fortalecen la superstición. En lo profundo de la región de Nizhny Novgorod se encuentra el misterioso lago Svetloyar, un lugar envuelto en niebla y leyendas que han sobrevivido al paso de los siglos. Su fama proviene de la ciudad sumergida de Kitesh, aquella urbe santa que, según los relatos,
desapareció bajo sus aguas para escapar de la invasión mongola. Pero entre las historias que rodean al lago, existe una aún más aterradora, la del demonio que acecha en sus profundidades. Los pescadores que han lanzado sus redes en las aguas del Svetloyar hablan en voz baja sobre lo que han visto. En noches de luna cubierta y bruma espesa, una figura emerge lentamente desde las profundidades. Dicen que sus ojos rojos atraviesan la niebla como brasas encendidas, observando en silencio a quienes se atreven a acercarse demasiado a la orilla. El demonio del lago no aparece a plena vista. Se manifiesta primero con señales sutiles. El agua comienza a agitarse sin razón, los peces desaparecen y un extraño silencio se apodera del bosque que rodea al lugar. Es como si toda la naturaleza contuviera la respiración ante la inminente llegada de algo prohibido. Las crónicas orales aseguran que esta criatura no siempre tuvo forma demoníaca. Algunos creen que fue un guardián del lago, condenado a convertirse en monstruo cuando traicionó el juramento sagrado de proteger Kitesh. Otros sostienen que no es más que un espíritu vengativo, nacido del dolor de aquellos que se ahogaron cuando la ciudad se hundió bajo las aguas. Los más ancianos de las aldeas vecinas aconsejan no mirar fijamente al centro del lago en noches de niebla. Afirman que si los ojos de un hombre se cruzan con los del demonio, quedará hechizado, condenado a caminar sin rumbo hasta caer finalmente dentro del agua helada, donde su cuerpo jamás volverá a flotar. Los relatos de quienes han regresado son escasos y contradictorios. Algunos aseguran haber escuchado voces melodiosas que los llamaban por su nombre desde el agua. Otros describen un canto fúnebre que parecía provenir de las campanas de una catedral hundida, como si la ciudad de Kitesh aún estuviera viva bajo el lago. El demonio, cuentan, aprovecha estas ilusiones para atrapar a sus víctimas. Una sombra oscura surge del agua, alargando brazos de neblina y frío que envuelven los tobillos de los desprevenidos. La lucha es inútil. Cuanto más se resisten, más fuerte es la presión que los arrastra hacia abajo. Las aguas del Svetloyar son engañosamente tranquilas. Bajo esa superficie cristalina se esconde un abismo insondable. Se dice que los que caen en él no mueren, sino que se convierten en parte de la ciudad hundida, vagando como espectros junto al demonio que los reclamó. Muchos han tratado de desafiar la maldición. Monjes, exorcistas y cazadores de lo oculto se han presentado en las orillas con crucifijos, iconos y plegarias. Ninguno ha logrado disipar la presencia, y algunos nunca volvieron de su misión. El lago, indiferente, guarda silencio sobre sus destinos. Un relato de mediados del siglo XIX cuenta la historia de dos jóvenes que intentaron cruzar el Svetloyar en bote durante una densa neblina. En mitad del trayecto, uno de ellos comenzó a gritar que algo lo estaba observando. Su compañero juró haber visto un rostro monstruoso debajo del agua. El bote se volcó y solo uno logró nadar hasta la orilla. El otro jamás fue encontrado. Los pescadores más devotos hacen la señal de la cruz antes de lanzar sus redes. Algunos dejan ofrendas en la orilla, pan, velas o pequeños iconos religiosos. Dicen que estos tributos calman al demonio, al menos lo suficiente para poder trabajar sin que las aguas se tornen traicioneras. Sin embargo, hay quienes creen que el demonio no es una simple criatura del mal, sino un guardián. Según esta visión, arrastra a los curiosos no para destruirlos, sino para proteger el secreto de Kitesh, evitando que los vivos profanen la ciudad santa con su codicia y su incredulidad. En la ciudad de Pskov, al noroeste de Rusia, corre un susurro que pocos se atreven a repetir en voz alta. Dicen que, cuando el invierno aprieta y la nieve cubre las calles como un sudario, en los callejones más antiguos se escuchan risas de niños. Al principio parecen inocentes, un murmullo lejano, el eco de juegos infantiles que deberían pertenecer a un día soleado.
pero esas risas suenan en plena madrugada, en lugares donde no hay nadie. Los ancianos cuentan que esas voces pertenecen a los niños muertos durante las hambrunas que azotaron la región en siglos pasados. Sin alimento, sus cuerpos quedaron abandonados en las calles y sus almas jamás encontraron descanso. La leyenda advierte: si uno ignora las risas, éstas se desvanecen lentamente con el viento. Pero si alguien las sigue, cada carcajada se vuelve más nítida, más cercana, llevándolo por un laberinto de calles heladas que parecen nunca terminar. Quien se deje guiar llegará a un lugar que no existe en ningún mapa, un patio oscuro, rodeado de muros cubiertos de escarcha. Allí, las sombras infantiles se revelan. Son figuras pequeñas, de ojos hundidos, piel ceniza y sonrisas demasiado amplias para un rostro humano. Los niños rodean al visitante, lo miran en silencio, y en ese instante, ya es tarde. La víctima se convierte en una nueva voz dentro del coro, atrapada para siempre en las noches de Pskov, condenada a reír eternamente junto a ellos. Por eso, los habitantes de la ciudad aconsejan: cuando camines solo en invierno y escuches risas en la nieve, no voltees, no sigas el sonido, porque los niños de Pskov siempre están esperando a alguien nuevo. En lo profundo de los montes Urales se habla de una figura solitaria, inmóvil entre las rocas, un cazador convertido en piedra. Hace siglos, aquel hombre desafió a los espíritus de la montaña al romper un antiguo tabú sagrado. Por su osadía, fue maldecido y petrificado, condenado a permanecer de pie, como parte del paisaje. Pero la maldición no terminó ahí. Los viajeros aseguran que, cuando la niebla desciende y el viento gélido recorre los pasos montañosos, la figura se mueve. Sus ojos de piedra brillan con un fulgor extraño y su silueta avanza lentamente, como si buscara a alguien. La leyenda advierte que el cazador maldito busca una víctima que lo reemplace en su eterno castigo. Quien se cruce con él corre el riesgo de quedar petrificado en su lugar, mientras el hombre de piedra recobra por unos instantes su forma humana, solo para volver a caminar maldito entre las montañas. Por eso, los habitantes de la región aconsejan evitar la niebla en los Urales, porque nunca se sabe cuándo la roca puede comenzar a moverse. En el pueblo de Kashcheyevo, escondido entre bosques sombríos y nieblas eternas, circula una historia que los ancianos cuentan en voz baja. Hablan de una bruja que no ha muerto, aunque su cuerpo parece llevar siglos descomponiéndose. Su aspecto es el de una anciana frágil, pero engañoso. Sus ojos hundidos brillan con un destello malsano, y su boca, siempre torcida en una mueca de desprecio, murmura palabras en lenguas que nadie reconoce. Lo que más aterra son sus manos. Sus dedos, alargados y retorcidos, parecen raíces podridas que se mueven con un temblor constante. Las uñas, amarillentas y curvadas, rascan las puertas como garras buscando un acceso. Cuentan que la bruja vaga en silencio por el pueblo, especialmente en noches de enfermedad. No se le escucha llegar. Ni el crujido de la madera ni el aullido del viento delatan su presencia. Simplemente aparece dentro de las casas. Se dice que se sienta junto a la cama de los enfermos. Observa sus rostros pálidos con una paciencia infinita y poco a poco inclina su cabeza sobre ellos, hasta que sus labios marchitos casi rozan los suyos. Entonces comienza a absorber su vida. No es un beso ni una caricia, sino un vacío que arranca el aliento del durmiente. Los más débiles mueren sin despertar, como si la bruja hubiera bebido el último suspiro de sus cuerpos. Pero no todos mueren. Algunos sobreviven a su visita, y esos que despiertan al día siguiente lo hacen con una marca terrible,
Su cabello, sin importar la edad, aparece completamente blanco. Los sobrevivientes hablan de un recuerdo confuso. Dicen haber sentido un peso helado sobre el pecho y unos ojos amarillentos observándolos desde la oscuridad. Juran que aún sienten el roce gélido de los dedos huesudos en su piel. La gente del pueblo ha intentado protegerse. Sellan sus ventanas con ramas de abedul, colocan símbolos en las puertas y rezan plegarias al caer la noche. Pero nada de eso parece detenerla cuando ha decidido a quién visitar. Algunos creen que la bruja fue en vida una curandera rechazada por la aldea, que juró venganza contra quienes la despreciaron. Otros aseguran que nunca fue humana, sino un espíritu antiguo disfrazado de mujer. Sea cual sea su origen, la advertencia es clara. Si un enfermo de Kashtcheyevo despierta con el cabello blanco de un día para otro, es porque la bruja estuvo a su lado esa noche, devorando su fuerza vital. Y por eso, en el pueblo, cuando alguien cae enfermo, no solo temen a la enfermedad, sino al sonido de dedos arrastrándose por la madera en mitad de la oscuridad.